Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Entre 1783 y 1786, la corona española le cedió a Gran Bretaña una extensión de tierra de lo que hoy es Belice para explotar el palo de tinte y otras maderas. Esta área estaba delimitada entre los ríos Hondo y Sibún. Sin embargo, después de la independencia de Guatemala en el año 1821, Gran Bretaña comenzó a apropiarse de más territorio hasta llegar al río Sarstún, aprovechándose de la debilidad de Guatemala y la recién formada Federación de las Provincias Unidas de Centroamérica. El avance de la apropiación de territorio por parte de Gran Bretaña se vio frenado gracias a la firma del Tratado Clayton-Bulwer, en el que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña se comprometían a no seguir aumentando el territorio ocupado por estas dos potencias dentro de la región centroamericana. En 1859, Guatemala acepta ceder el territorio entre los ríos Sibún y Sarstún a Gran Bretaña, a cambio de una compensación, que consistía en la construcción de una carretera que comunicara la ciudad de Guatemala con las costas del Atlántico. Gran Bretaña nunca cumplió con la compensación, por lo cual Guatemala continuó con el reclamo a lo largo del siglo XX. En 1981, Gran Bretaña le otorga de forma unilateral la independencia a Belice, lo que crea una crisis diplomática entre ambas naciones. Guatemala repudió el acto y expresó que se reservaba el derecho de continuar con el reclamo territorial. Sin embargo, en el año 1991, Guatemala también reconoció la independencia de Belice, aunque no renunció a sus demandas territoriales. Finalmente, en el año 2008, Belice y Guatemala firman un acuerdo especial en el que se comprometen a someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala ante la Corte Internacional de Justicia. No obstante, los dos países tienen que realizar una consulta a sus ciudadanos para validar la disposición de acudir a la Corte Internacional. La propuesta que se está discutiendo actualmente es realizar dicha consulta popular antes que termine el presente año. Hoy en Dimensión, analizaremos el diferendo territorial entre Guatemala y Belice y discutiremos sobre las opciones de solución a este problema que lleva más de 160 años. ¿Belice es nuestro, sí o no? ¿Qué puede hacer Guatemala para hacer valer sus derechos y su demanda ante Belice? Esas son las preguntas que queremos responder en el programa de esta noche, y para ello tenemos al licenciado Jair Dabroy, quien es politólogo, el licenciado Gustavo Orellana Portillo, exmiembro del Consejo de Belice y de la Comisión de Belice, y el licenciado Carlos Brand, internacionalista. Muchísimas gracias por estar en Dimensión. Existe una gran duda en la población respecto a Belice. Ha sido un tema en el cual muchas veces se ha quedado olvidado y la población no ha sabido nada. Hay momentos en los cuales este problema ha aumentado de volumen y entonces se ha hecho pertinente la discusión, pero entiendo que estamos llegando a un momento en el cual podría ser definitivo, si es que se le quiere llamar esa palabra, para resolver este conflicto. Pero empecemos, en primer lugar, me gustaría empezarles preguntando, ¿cuál es el conflicto que tenemos con Belice? ¿Belice es nuestro, como dice el dicho popular, o no? Licenciado, empecemos con usted. Bien, precisamente esa fue parte del trabajo de la Comisión de Belice que se instauró ahí por el año 1992. Definir cuál es el diferendo que nosotros tenemos o Guatemala tiene con respecto a Belice. Y llegamos a determinar que hay un diferendo que le denominamos continental, insular y marítimo, precisamente porque incluye partes de esas tres áreas que en el derecho internacional tienen un tratamiento distinto. Es decir, tenemos una parte continental que está dividido en dos áreas, que es el norte, que eran parte de las provincias, de las concesiones angloespañolas, del Sibún al Sarstún, que están incluidas por primera vez en una cesión territorial del Tratado de 1859 incumplido, y
una parte insular que no está incluido en ningún tratado previo, ni en los angloespañoles ni en el anglo-guatemalteco. De las áreas territoriales o insulares va a depender la asignación de las áreas marítimas, y no solo aquella salida al mar que nos decía el gobierno del presidente Serrano, sino la adjudicación de una zona económica exclusiva y de una plataforma continental. Es decir, que el reclamo incluye estas tres áreas y una demanda necesariamente tendría que llevar el contenido de ellas. Ahora, esto es lo que usted nos explicaba, licenciado, significa que no hay un reclamo por parte de Guatemala de todo el territorio de Belice, ¿o sí, licenciado? Muchas gracias, Paul, por esta oportunidad de estar el día de hoy aquí. Yo pienso que definir qué se va a reclamar ahorita en este momento no corresponde, sino que corresponde a la Cancillería determinar qué se va a reclamar ante la Corte Internacional de Justicia. Y aquí entramos en un proceso muy complejo porque se determina que se va a determinar ciertas partes del territorio, como digamos tal vez la parte de Toledo o algunas islas o solo el mar, es inconstitucional. Entonces podría recaer alguna penalidad sobre los funcionarios de turno que se atrevan a hacer ese reclamo. Sería una traición a la patria. Por el entendido de que estaría cediendo parte del territorio que supuestamente es de Guatemala, ¿a eso se refiere? Sí. Entonces, ya al llegar a la Corte, le corresponde a la Cancillería determinar. Yo entendería que se debe reclamar en la línea del licenciado Orellana, territorio, tal vez en su totalidad. Las islas, así como están, hay fuerza en las islas porque no están mencionadas en ningún tratado, y el mar, que de ello se derive. Del territorio se proyectan las líneas, se marcan las líneas de base y se extiende hacia el mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva de 200 millas. Entonces hay mucho que ganar en el reclamo. Entiendo que más o menos son 12,000 kilómetros cuadrados del área continental. 12.272. 12,272. Eso es prácticamente, si no estoy mal... Son 3 condados. Dentro de ellos está el condado de Toledo, que es justamente donde está la capital política de Belice, que es Belmopan. Hay algo que sí me gustaría recalcar, y es que en el año 2001 se cambia el argumento por parte del Estado de Guatemala de por qué se da el reclamo del territorio beliceño. Originalmente era el Tratado Anglo-Guatemalteco de 1859, como señalaba bien el licenciado. ¿Qué incluye ese tratado? Básicamente es el reclamo por el incumplimiento de la carretera. O sea, lo que nosotros hicimos en ese momento fue decirle a Gran Bretaña en ese momento, este territorio es suyo si ustedes nos construyen esta carretera. Recordemos en qué contexto es que se da esa concesión, y estamos hablando del siglo XIX, es decir, que sea del Sibún al Sarstún, no es producto de la casualidad. Estamos en una época en que los límites territoriales se ejercían por medio de ciertos accidentes geográficos. ¿Cierto? Y los ríos y las montañas y las cordilleras servían para hacer los puntos de referencia. El punto acá relevante es que en el cambio de argumento se plantea que, digamos, cuando se da el proceso de llegada de parte de Gran Bretaña al territorio norte de Belice, ese territorio pertenecía a la corona española, no pertenecía a Guatemala. Guatemala no era un país independiente como tal. Sin embargo, en el año de 1821 se da el proceso de independencia que todos conocemos, y en 1833 hay un intento de expansión de, digamos, esa concesión que le había hecho la corona española por ciertos acuerdos a la corona británica. Hay un intento de expansión de ocupar ese espacio que se tenía normalmente en el Sibún para ampliarlo al Sarstún. De hecho, esa área correspondía al departamento de la Verapaz. Y ese es uno de los reclamos que se plantea, es decir, Guatemala lo que está diciendo es, bueno, no estamos ya reclamando el incumplimiento de la carretera, sino lo que estamos reclamando es la herencia que nos corresponde como Estado independiente en el momento en el que dejamos de ser parte de la corona española. Ese territorio pasa a ser parte del Estado guatemalteco. Y ahí vienen entonces, digamos, todos los argumentos y por qué ese territorio se reclama, que es el área sur, pero estamos hablando casi del 60% del territorio beliceño. Ahí va a ser lo complicado
Es como que le dijeran a los guatemaltecos, mire, a partir de ahora, de la capital para el occidente, pertenecen a México. Va a ser muy difícil que el guatemalteco, que ya tiene una identidad definida, para bien o para mal, como guatemalteco, quiera anexarse necesariamente a otro territorio. Lo mismo va a suceder con Belice, porque recordemos también cuál es el tipo de asentamiento que tiene Belice. Y Belice no es una población hispanoamericana en sí, sino es una población afroamericana, por un lado. Y en el sur tenemos a los garífunas, que son dos líneas distintas, que es el proceso de mezcla entre la población afro con el indígena, que viene desde San Vicente y las Granadinas. Entonces, eso es como para tener un poquito de claridad de cuáles son las dificultades y los argumentos que se plantea por parte del Estado guatemalteco. Ahora, sí. Tal vez una aclaración en este momento, porque Guatemala tiene que hacer un reclamo total. Y como bien lo decía el licenciado Bran, la demanda tendría que incluir, con distintos argumentos jurídicos, la totalidad del territorio continental, la totalidad de las islas y el mar que de ahí se proyecte, zona económica exclusiva, plataforma continental, y dejar ahí sí a la Corte que haga ese análisis de qué corresponde asignar a Guatemala. Correcto. Pero cuando hablamos de la totalidad, estamos incluyendo la parte que le había dado la corona española y que, digamos, no fue parte de la invasión que hizo posteriormente Gran Bretaña, ¿o no? Estamos hablando de la totalidad, corresponden 22.000 kilómetros cuadrados, una extensión del tamaño del Salvador. Van a entrar componentes ahí sobre las concesiones anglo-españolas de 1783 y 1786, que se encargará la Corte en su momento de determinar cuál es el estatus de esas dos concesiones. Sin embargo, nuestro reclamo tiene que ser basado sobre la totalidad del territorio. Bueno, se nos ha terminado el tiempo en este segmento. Continuamos con Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre Belice. A ver, de lo que entiendo, de lo que ustedes han dicho hasta el momento, es de que debería hacerse el reclamo sobre la totalidad del territorio de Belice. ¿Es eso cierto? Si es así, estamos en un problema, ¿no? Porque, digamos, Belice fue declarado independiente de Gran Bretaña, si no estoy mal, en 1981, y Guatemala en 1991 o 1992, no sé el año exacto, de hecho reconoce la independencia de Belice. Y ahora su interlocutor ya no es Gran Bretaña, sino que de hecho es el Estado de Belice. Si Guatemala hace el requerimiento sobre la totalidad del territorio de Belice, lo que básicamente estaría diciendo es, me quiero quedar con todo el Estado de Belice. ¿Tiene sentido eso? Hay posiciones, digamos, diferentes para entender la cuestión. Una es la que planteaba el licenciado, que es reclamar todo el territorio, porque recordemos que dentro de los artículos transitorios de la Constitución Política de la República, el artículo 19 señala que mediante consulta popular, por eso es de que estamos hablando de una consulta, se tratará de resolver el caso de Belice de manera inmediata según las circunstancias lo permitan. Sin embargo, esa es parte del por qué se cambian los argumentos de demanda del Estado de Guatemala y se señala ahora precisamente la correspondencia a la herencia hispánica sobre el territorio, y entiendo yo que el reclamo no es total. El reclamo ha sido digamos, dirimido incluso con instancias como la OEA recientemente a nivel de lo que es el Sibún al Sarstú. Y los territorios que señalaban ellos, digamos, el espacio marítimo correspondiente, porque uno de los puntos probablemente más relevantes para el Estado de Guatemala va a ser el espacio marítimo, que deberemos de discutir hasta dónde vamos a ver esto como un espacio necesariamente de tránsito económico comercial. Porque entiendo que la naturaleza del territorio beliceño es de un espacio de área de coral, en el cual los barcos de grandes dimensiones no pueden estar circulando. Esto requiere una infraestructura especial para poder asentar este tipo de embarcaciones en el lugar,
Y recordemos también lo que sucede en 1994, que es cuando Guatemala comienza a tener una salida también al área del Golfo de Honduras, producto de la retirada de la presencia de militares ingleses que aún resguardaban el área, esperando el plazo prudencial que se tiene producto de que en 1991 es cuando Guatemala reconoce la independencia beliceña. ¿Puede hacer el reclamo total sobre el territorio, licenciado? Debería hacerse total. Pero ¿está consciente que eso significa desaparecer un Estado? Sí. Regresemos un poco al tiempo de históricos y recordemos que Guatemala nunca reconoció que Belice era una colonia inglesa. Entonces, en 1981, cuando Gran Bretaña le cede la independencia a Belice, Guatemala protesta porque no se la tendría que haber cedido Gran Bretaña. Y ahí entra un componente interesante. Recordemos los incendios en Albert Street en Belice, donde ya habían acordado Gran Bretaña y Guatemala sobre Belice, pero Belice en sí comienza unas protestas a lo interno. De ahí saltamos al tiempo de Serrano. Serrano le reconoce el gobierno, la población, pero en el gobierno subsiguiente de Ramiro de León Carpio, la canciller de ese entonces deja a salvo el diferendo. Envió una nota a Naciones Unidas haciendo una reserva que el territorio quedaba pendiente de resolver y logró que Belice aceptara que queda un territorio pendiente de resolver. Entonces ahí esa es una fase importante en la historia donde estamos sentados hoy en día viendo resolver qué parte le corresponde a Guatemala. La Corte Internacional de Justicia seguramente no va a desaparecer el Estado de Belice, pero sí va a asignar a Guatemala partes continentales, insulares y marítimas que jurídicamente le corresponden. Licenciado, cuando estamos hablando que parte del reclamo incluso es la capital misma de Belice, cuando la Corte toma esa decisión, no solamente puede basarse en criterios jurídicos, sino que también tiene que basarse en criterios geopolíticos. Es imposible que le vaya a ceder la capital de un gobierno reconocido por el mismo demandante, en este caso Guatemala, y por varios países a nivel mundial, que se la vaya a reconocer. Digamos, ¿hasta qué punto y qué es lo que puede ganar Guatemala con esto? Sí. Amén de cuál vaya a ser la sentencia de la Corte, porque de antemano estamos pensando cuál va a ser el fallo de la Corte. En este momento es pensar como abogado y cuál va a ser el contenido de la demanda. En algún momento se discutía demandas alternativas porque si bien lo hice a vuelo de pájaro someramente y es lo acordado en el Acuerdo Especial del 2008, la capacidad que dejamos al Estado de Guatemala es que pueda reclamar todas las áreas continentales, insulares y marítimas del diferendo. La Corte va a tomar los argumentos del gobierno de Guatemala y va a hacer una aplicación jurídica, histórica, de tratados incluso, y va a dictar la sentencia sobre las áreas que se está reclamando, basado también en la defensa que presente Belice, y las va a asignar dependiendo del análisis de tanto de los títulos jurídicos que presente cada uno de los países, como los argumentos políticos, sociológicos, etc. De hecho, si hablamos de sociología, vemos adicional de los garífunas en la parte sur, también vemos una gran cantidad de quechíes que eran parte de esa provincia de la Verapaz. Así que yo pienso que el Estado de Guatemala tiene que hacer una reclamación total, argumentando sobre los tres territorios, y veamos cuál va a ser la sentencia. Por ejemplo, uno de sus argumentos que ya es jurisprudencia en el derecho internacional: una corte no va a desaparecer un Estado.
y implicaría que todo el territorio de Belice pueda ser devuelto a Guatemala, desapareciendo el Estado de Belice, lo cual prácticamente el día de hoy, en base al derecho internacional, no es posible. Pero la demanda que presente Guatemala tiene que ser total, y concuerdo con Carlos Brand en ese sentido, en que tenemos que hacer toda la demanda, y los argumentos en cada área van a ser distintos. Los argumentos en el norte de Belice, o sea, del Sibún al norte, del Sibún al sur, de las islas, del mar, incluso de la línea de adyacencia hoy con Petén. Ahora, yo quiero jugar un poco aquí al abogado del diablo. Cuando nosotros, sobre todo las nuevas generaciones, hablando de las nuevas generaciones, ya se daba por hecho, digamos, que todo ese territorio prácticamente estaba perdido, por decirlo así. De hecho, muchos de los mapas con los cuales se estudiaba en la escuela o en el colegio excluían, de hecho, Belice, y digamos, mentalmente la población creo que ya se ha hecho la idea de que Belice es un caso perdido. La pregunta es, ¿por qué el Estado de Guatemala, con todos los problemas que tiene internos de pobreza, de violencia, de todo lo que nosotros ya sabemos, se va a embarcar en esto que pareciera que es más territorio sobre un Estado que ni siquiera tiene presencia del territorio, sobre el territorio que ya tiene? O sea, si uno se va a Petén, la presencia del Estado en el Petén es sumamente escasa, por no decir inexistente. Y de hecho comenzó tal vez a partir del 96, cuando esa carretera se asfaltó y permitió, digamos, de alguna forma que se llevaran mayores servicios ahí. ¿Por qué Guatemala se tiene que embarcar en este proceso que para las nuevas generaciones tal vez pareciera un tanto sin sentido? ¿Quién quiere responder? Hay un punto, digamos, que es importante, y es que hay un mandato constitucional que así lo demanda, por un lado. Y por otro es que, digamos, tenemos que recordar que producto de estas negociaciones que se vienen teniendo desde el año 2001, se definió como uno de los 3 puntos el tema de lo que hablaba el licenciado, la creación de la zona de adyacencia de 1 kilómetro de esa línea imaginaria para el lado de Guatemala y para el lado de Belice. Digamos, no tener fronteras claras en pleno siglo XXI es algo, digamos, muy complicado para un Estado. O sea, para términos prácticos, ahorita no tenemos frontera clara con Belice. No tenemos frontera clara con Belice. Digamos, si tenemos tantos puntos porosos de frontera con México, con El Salvador, con Honduras, lo de Belice es totalmente para chiste. Entonces, recordemos las graves situaciones donde al menos 10 campesinos se han visto afectados en los últimos 17 años, producto de esta inexistente frontera, porque no se le puede llamar frontera, porque todos sabemos que es una zona de adyacencia como tal, y creo que es un punto al que el Estado de Guatemala debería ya estar apuntando a cerrar. Es un capítulo, es como un divorcio. En algún punto se tiene que cerrar la negociación y alguien tiene que ceder, pero es un punto donde ambos tienen que acudir a un tribunal, en este caso la Corte Internacional de Justicia, que ya fue, digamos, avalado por ambos estados. En este caso, un divorcio de más de 190 años, licenciado. Sí, recordemos que el Petén ha estado como encuevado, se le ha limitado ese acceso al mar. Ya cuando tengamos ese acceso al mar vía Belice, el Petén se va a desarrollar. ¿Por qué? Más inversión va a venir a Belice por parte de compañías o empresas guatemaltecas, y van a haber más atracción de inversiones extranjeras. Entonces van a haber más fuentes de trabajo, más población se va a mudar hacia donde están los lugares de trabajo, y van a empezar a haber un crecimiento económico que va a beneficiar tanto a la población de Petén como a la población de Belice. Recordemos que la zona de adyacencia se acordó llamarla así porque en derecho internacional hay unos preceptos que las fronteras reconocidas no se pueden modificar ya. Entonces, es un gran logro de la Comisión de Belice que Belice haya aceptado que no hay una frontera entre los dos países en lo que se resuelve el diferendo territorial. Y entonces ya será cuando le toque a la Corte determinar
cómo va a estar esa línea, si va a estar tirada hacia el mar, si va a estar tirada al norte o al sur, dependiendo de lo que determine. Y la gente joven de Guatemala, bueno, yo todavía soy de la generación que aprendieron en la escuela el mapa con Belice, pero ahí ha sido un factor muy flojo por parte del Estado, dejarse influenciar tanto por Belice, por Gran Bretaña, de ir quitando el mapa. Entonces ahí, en ese sentido, nos ha fallado un poco el Estado, cuando debería estar continuando enseñando a las nuevas generaciones sobre el reclamo territorial. Según entiendo, ustedes entonces le ven un valor económico importante que Guatemala puede explotar de ese territorio y que por tanto vale la pena ese esfuerzo, si no me equivoco. Pienso que... Licenciado, solo perdón, se nos terminó el tiempo en este segmento. Continuamos en Dimensión. Continuamos hablando sobre el tema de Belice. Licenciado, lo interrumpimos en el segmento anterior. Pienso que definitivamente es un asunto que no podemos dejar de resolver. Hay un mandato constitucional. Probablemente, y retomo el tema donde lo dejábamos, el Estado de Guatemala ha fallado en informar a la población cuál es su posición con respecto al diferendo territorial insular y marítimo. No podemos dejarlo ya sin resolver y se han agotado más de una vez, más que en exceso, todas las formas de solución de diferendos a lo largo de la historia. Hemos ensayado todos los medios políticos de solución de controversias, desde las negociaciones bilaterales hasta una conciliación ante la OEA, y no nos ha resultado el poder llegar a un acuerdo, tanto porque primero Gran Bretaña rehuía el tema y luego Belice lo ha hecho por su cuenta. Así lo que se impone es resolverlo ante la Corte Internacional de Justicia, y para eso es el acuerdo especial del 2008, definir cuál es el reclamo o cuáles son las normas que se van a aplicar en ese caso que se llevará ante la Corte Internacional de Justicia, que implica, y se dejó en el tratado del 2008, las consultas populares, más en Guatemala, que dice la Constitución que toda solución definitiva debe ser sometida a la Corte, al conocimiento del pueblo a través de una consulta popular. Ahora, antes de entrar en materia de la consulta, les quiero preguntar, ¿podemos confiar realmente en la imparcialidad de una corte, sobre todo sabiendo que Inglaterra pues, sigue siendo una potencia mundial, aún después más de un siglo que dejó de serlo, y que todavía sigue manteniendo o quiere mantener intereses fuera de su territorio, como son las Islas Malvinas, como es en la misma España, con el territorio que todavía tiene en el sur de España, y digamos con la influencia que puede tener, Gibraltar, perdón, con la influencia que puede tener en Centroamérica al mantener lo más posible el territorio disponible para cualquier tipo de intereses comerciales o incluso militares en algún momento. ¿Podemos confiar en sabiendo y teniendo presente esa influencia que todavía tiene Gran Bretaña? Yo considero que, digamos, no podemos estar omitiendo las capacidades y la potencialidad que tiene el Reino Unido y Gran Bretaña en sí para tratar de generar algún tipo de influencia en la posición que como Estado tomen con respecto al tema de Belice. Recordemos el proceso de negociación, se menciona que puede oscilar entre los 5 y los 8 años para que la Corte Internacional emita un fallo. Entonces el espacio, digamos, es suficiente para que tanto el Estado de Belice como el Estado guatemalteco y sus aliados puedan hacer una labor de lobby político internacional. Entonces eso es parte de las propias relaciones internacionales y es parte de las dinámicas. Guatemala tiene que hacer su lobby político. Por supuesto. No puede, digamos, dejarlo a la libre únicamente, a que descanse en una posición
de la Corte Internacional de Justicia sin ningún tipo de búsqueda de alianzas estratégicas con otros estados que compartan intereses comunes o que requieran el apoyo de Guatemala en determinados espacios. ¿Y quién puede ser el aliado de Guatemala, un país tan pequeño y geopolíticamente insignificante en el concierto de naciones? Pienso que depende mucho del trabajo de lobby que haga Guatemala. Recordemos, a través de la historia, si nosotros volteamos a ver a la década de los 70s, encontramos varias notas de apoyo de varios países de América Latina hacia Guatemala sobre el diferendo. Argentina nos pudiera apoyar, por ejemplo, que ellos tienen su propio problema con Inglaterra, que aún ellos, con ser Argentina un país muy grande, de todas formas perdieron, ¿verdad? Argentina, incluso hasta España. Hemos conversado en el pasado que tal vez tomaría más reclamos, más fuerza los reclamos si uniéramos Guatemala, Argentina y España, porque los tres, el común denominador es Gran Bretaña y son diferendos que permanecen hoy en día sin resolverse. Entonces, hay que hacer mucho cabildeo como lo ha hecho Belice. Ahí Belice ha hecho una mejor labor en el cabildeo político, ha logrado membresías en foros internacionales como la ONU, OEA, el CARICOM, donde ellos han trabajado el tema y, por ejemplo, en los países del CARICOM no vemos mucho apoyo del reclamo hacia Guatemala, lo tiene Belice por el trabajo que ellos han hecho. Y nosotros tenemos que embarcar ahí en trabajarlos al nivel individual y también con los magistrados de la Corte Internacional de Justicia, previo al que el caso sea registrado en la Corte, ¿verdad? Ya empezar ese trabajo con pinzas de ir abordando los magistrados, de irlos trabajando, de irlos ayudarlos a entender cuál es el caso. Yo pienso que ahí hay bastante que hacer todavía. Ahora, si Guatemala no logra ni siquiera el apoyo en OEA, ¿es capaz de hacerlo en una corte internacional, licenciado? El trabajo que se debe hacer es arduo y es contracorriente, ¿sí? No podemos negar la realidad mundial, ¿verdad? Las Naciones Unidas se replican en la Corte Internacional de Justicia, pero coincido, es el tribunal de más jerarquía en el ámbito mundial, es el tribunal permanente que resuelve los diferendos entre estados, y de ahí que el trabajo que menciona el licenciado Brand es vital. Yo en ese sentido tengo mis dudas que estemos ya habiendo hecho parte de ese trabajo. Sí he visto desde el gobierno anterior del PP que disolvió a la Comisión de Belice una cancillería que tiene falencias graves en este asunto. No tiene una capacidad instalada como la veníamos teniendo hasta el gobierno anterior. ¿Y las razones por las cuales disolvió esto? ¿A qué se debe? El tema terminó siendo una explicación sobre la violación al Pacta Sunt Servanda que había hecho Belice. Belice modificó su ley de referéndum en medio de una negociación y con esto, violando las normas internacionales sobre los tratados, frustró el objetivo o lo intentó frustrar el objetivo de el acuerdo especial y de hacerlo de forma simultánea y hacer fracasar la consulta. De ahí el tema. Yo tengo mis serias dudas en cuanto a Belice. Yo no, porque lo he sufrido en carne propia, no creo que Belice vaya a actuar de manera en buena fe o de acuerdo al Pacta Sunt Servanda, cumpliendo con todos sus compromisos para tener una consulta popular. Que le digan sí o celebrar la misma consulta popular. Ese creo que es el tema que debemos analizar ahora, la pertinencia o si la estrategia que está siguiendo Guatemala es la correcta. Y lo vamos a discutir en el siguiente segmento, licenciado. Disculpa que lo interrumpa de nuevo. Continuamos en Dimensión.
llegamos al último segmento del programa de esta noche hablando sobre Belice. Hablemos, usted lo introducía en el segmento anterior, hablemos sobre la consulta que pretende hacer el gobierno actual. ¿En qué consiste esta consulta? ¿Cuál es el mecanismo? ¿A qué nos lleva? ¿Quién desea comenzar? Si gustan, inicio yo. A partir de las negociaciones del año 2008 se establece que se van a realizar consultas populares en simultáneo, como lo planteaba el licenciado Orellana Portillo, y se da ese espacio donde estaba programado para octubre de 2013 realizar la consulta en simultáneo. Producto de que hacen modificaciones en Belice al tema de las consultas populares, se incrementa a 60% del padrón para que la consulta resulte vinculante. Recordemos que hay dos tipos de consultas populares. Una que es vinculante en las decisiones, y en este caso el de Belice lo es, y otra que es para temáticas específicas, que lo que hacen es dar un marco orientador a los gobernantes de si deben hacer o no hacer algo. Sin embargo, Belice al incumplir esto genera un efecto rebote en Guatemala que tiene que parar su proyecto de consulta para 2013. Y es hasta que hace un poco tiempo Belice, digamos, retrocede en esta propuesta. Y están en igualdad de condiciones. Que están en igualdad de condiciones nuevamente. ¿Cuáles son las perspectivas y las críticas? Obviamente, una de las fuertes críticas es el costo oneroso que significan los 300 millones de quetzales en los cuales ha estimado el Tribunal Supremo Electoral que costaría esta consulta. Y otro punto relevante es el tema de que esta consulta no pueda ser utilizada como una estrategia para generar propaganda política para algún actor en específico o incluso para partidos políticos, porque yo he escuchado a algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral mencionar que parte fundamental de la información que se debe de generar a los ciudadanos va a provenir de los propios partidos políticos. Entonces, esto se va a convertir en un tema de discusión de campaña. Más que de discusión de campaña, creo que puede ser anticiparse y utilizar esos 300 millones de quetzales para poder perfilar a algunos actores en este contexto, digamos, aprovechando que en 2019 van a haber restricciones al tema del uso de medios de comunicación, por ejemplo. Obviamente, con todo y esto, considero que a pesar de que hay que buscar el momento idóneo, que ya la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral decía que ella requería idealmente de 6 meses después de que lo envíe el Congreso de la República a conocimiento del tribunal para programar la consulta popular. Obviamente, bajo mi perspectiva, Guatemala, aún perdiendo, no la consulta en sí, porque digamos, si la consulta la perdemos, nosotros la tenemos que volver a repetir, en el sentido de que si gana el no, se repite la consulta y otra vez vamos a tener nuevamente un costo mucho mayor a esos 300 millones de quetzales, pero creo que Guatemala sí puede ganar, al menos saliendo ya de un mandato que tiene de cumplir con ella. Ahora, ¿qué incluye esta consulta? O sea, ¿qué es lo que se le va a consultar a la población? Se le va a consultar si están de acuerdo en llevar el reclamo legal de Guatemala sobre territorios continentales, insulares y cualesquiera áreas marítimas que jurídicamente le corresponde a Guatemala a la Corte Internacional de Justicia. Esa es la pregunta en el artículo 2 de este acuerdo especial, y a partir de ese momento, entonces, ya un par de meses después, le tocaría a Belice hacer la consulta popular. Recordemos que Belice con anterioridad no tenía como requisito realizar esta consulta, pero se acordó que la realizara para estar en pares iguales con Guatemala ahorita, ¿verdad? Entonces, ya este año en Belice se dejó libre el requerimiento del porcentaje del padrón electoral para la consulta y puede repetirla si en caso saliera negativo, pero también hay otra vía que puede hacerse a través del Parlamento, que ellos pueden directamente, dado si la consulta es negativa, que ellos decidan si se puede llevar el caso a la Corte. ¿Guatemala tiene esa opción o no? ¿Tiene que ser necesariamente consulta? Guatemala no la tiene porque Guatemala no ha cedido su jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia. No es parte signataria del Pacto de Bogotá
ni ha sometido a la Corte en el artículo 36.1 que lo requiere. Entonces, está obligado a realizar esta consulta. Licenciado, ¿hay que hacer la consulta ahorita, el próximo año, o esperamos a las elecciones para que haya una boleta para él? Esa es una pregunta excelente. Yo creo que no debemos hacer un gasto en esta consulta popular de 300 millones, que es el Tribunal Supremo Electoral, más lo que el Ejecutivo gaste en hacer Campaña y campaña publicidad. a favor del sí, que no ha hecho nunca. Es que estamos a rajatablas llegando a 3 meses o 4 de diciembre, cuando se pretende hacer esta consulta, con un alto costo económico, y yo tengo esa inquietud de no haber empezado a informarle a la población, porque vean, aquí si en este programa lo entendemos meridianamente, ¿cómo lo estará entendiendo alguien que está en el interior del país, con otras dificultades serias? Y es que, ¿qué va a pasar en Belice? Porque Belice puede decir no en su consulta posteriormente, el año entrante. O podría ser que no convoquen a consulta en Belice. Y entonces nos vamos a quedar con una consulta y con un sí, con un marco de 400 millones de quetzales en un pueblo, en un país que tiene tantas necesidades. Difiero también en el tema, o me causa la inquietud de decir, las vamos a poder repetir. Yo no creo que los pueblos vayan a estar en la disposición en Guatemala de volver a hacer otro gasto de 300, 400 millones, y Belice prácticamente va a decir, mire, yo ya no tengo ningún diferendo que resolver ni nada que someter a la población. Así que yo me iría... ¿Su posición es hacerlas junto con las elecciones? Por supuesto. No le costaría más que la papeleta adicional sobre la consulta de Belice. Le daría tiempo para hacer 2 años de verdadera conciencia y de información, lo cual la Cancillería no ha hecho, no ha empezado, ni está preparada para hacerlo hacia adentro, porque no tienen la capacidad para hacerlo. O al menos que la están adquiriendo ahora, pero ya estamos en medio de la vorágine de una eventual consulta. Y el otro tema que le daría también la oportunidad de que Belice haga su consulta primero, ¿sí? Y en Belice va a costar 1/10, sino que menos, del costo que va a tener en Guatemala, porque ellos son 300,000 habitantes. Así que ese costo lo podemos evitar, y yo estoy de acuerdo que una vida en la zona de adyacencia puede costar que 300 millones, pero veamos hacia adentro, ¿sí? Los hospitales muriéndose la gente, las carreteras en caos, la educación en caos. Esos 400 millones que vamos a meter, creo, anticipadamente y con una estrategia equivocada en este momento, la podemos hacer en otras áreas, y en las elecciones generales meter una papeleta. La explicación que dan es que se va a contaminar la consulta. Yo no lo creo. Una papeleta adicional al resto de elecciones no va a contaminar nada, y los partidos tendrán que hacer un acuerdo, porque todos van a tener que argumentar en favor de la consulta. ¿Por qué la urgencia de hacerlo ahora? Pues realmente Porque no suena razonable que nos ahorremos. La 300 explicación millones. que nos han dado es que ahorita existe un fondo dentro del presupuesto nacional de 300 millones de quetzales un aproximadamente. espacio presupuestario. Exacto, porque había dinero destinado al tema de las reformas constitucionales, y que ese dinero podría utilizarse para no hacerlo, digamos, no correr el riesgo de no contar con ese presupuesto en el siguiente año. O lo podríamos redefinir esos 300 millones para el abastecimiento de hospitales que está en estado de cucaracha. Exacto, pero también esos 300 millones de quetzales podrían hacerse mediante una cláusula especial, utilizarse ese dinero en el presupuesto siguiente, pero esa es disposición del Congreso de la República. Por eso es que retomo yo también aquí hay que jugar un poco abogado del diablo, cuáles pueden ser los intereses que están detrás de querer hacer ipso facto una consulta popular que requiere de información,
que también le va a incrementar costos incluso al Ejecutivo, porque tiene que informar, no puede consultar sin informar a la población de las implicaciones de votar sí o de votar no. Entonces, creo que sí es importante que estemos atentos y vigilantes, y en buena medida coincido con la propuesta del licenciado Orellana, que sí se puede aprovechar el tema del espacio electoral para evitar un costo mayúsculo. Licenciado, 30 segundos por usted. Sí, yo me opongo porque pienso que debe realizarse independientemente la consulta, ya sea momento electoral que puede contaminarse. Pienso que es el momento para realizarla, utilizar ese fondo que estaba para las reformas, utilizarlo para la consulta popular. La población va a votar que sí, y un territorio no tiene precio. Yo pienso que es una inversión a futuro la que se está haciendo en esta consulta popular. Lo que sí es cierto es de que quedan todavía algunas dudas de qué pasaría si la Corte pues dice que sí al reclamo de Guatemala, y la población beliceña que quedaría del lado de Guatemala realmente quisieran ser parte de Guatemala. ¿Qué tendría que ser el Estado de Guatemala en esta situación? Son preguntas que lo vamos a tener que responder en otro programa porque se nos terminó el tiempo. A ustedes muchísimas gracias por su atención. Ahora los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos por redes sociales: ¿debe Guatemala reclamar parte o la totalidad del territorio de Belice? En Facebook, Alberto Quintanilla respondió: debe reclamar lo que corresponde. Legalmente tenemos para ganar en una corte internacional. Fernando Chan agregó: totalmente, y es nuestro deber como guatemaltecos participar en la consulta popular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ricardo Bliming también compartió su opinión. Ya, señores, dejen el pasado atrás. No, el gobierno tiene de cabeza a los actuales 22 departamentos como para tomar uno más y administrarlo igual de pésimo. En todo caso, para los necios que siguen con este asunto, los que deberían de decidir son los que viven allí, pues imponer algo que los habitantes no quieran es originar un problema social muchísimo mayor.